Muy buenas tardes, les vamos a presentar a continuación la entrevista diagnóstica en lo organizacional. El grupo está conformado por Juan Alberto Castaño, Cristian Céspedes y Diego Gutiérrez. El diagnóstico organizacional se define como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y buscar soluciones. El diagnóstico organizacional se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y también las producciones comunicacionales de esta organización. Para poder llevar a cabo un diagnóstico organizacional se deben cumplir algunos requisitos básicos. El primero, antes de iniciar el proceso de diagnóstico, es indispensable contar con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente. Básicamente, que esté dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. El segundo requisito es, nuestro cliente debe dar amplias facilidades al consultor, interno o externo, para la obtención de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico. El tercer requisito, el consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma absolutamente confidencial, entregando los resultados generales sin mencionar a las personas que proporcionaron dicha información. El cuarto requisito es que debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del diagnóstico a las fuentes de las que se obtuvo la información. El último requisito es el éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y el cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor. Elementos del diagnóstico organizacional. Podemos dividir el diagnóstico organizacional en tres etapas. La primera es generación de la información, la cual abarca a su vez tres aspectos. La forma en que se recolecta la información, las herramientas y los procesos utilizados. La metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue dos corrientes. Los métodos usados para obtener información desde el cliente, ya sea entrevistas o cuestionarios, y los usados para obtenerla desde el consultor, o sea, la observación. Por último, la frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de la estabilidad del sistema. El segundo es organización de la información, en donde es necesario considerar tres aspectos claves. El primero, el diseño de procedimientos para el proceso de la información. Segundo, el almacenamiento apropiado de los datos. Y el tercero es el ordenamiento de la información de modo que sea mucho más fácil de consultar. Por último, tenemos análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación. Perspectivas del diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional se divide en dos perspectivas principales, una funcional y otra cultural, cada una con sus propios objetivos, métodos y técnicas. Son complementarias entre sí y dan origen a dos tipos de diagnóstico, diagnóstico funcional y diagnóstico cultural. Diagnóstico funcional. El diagnóstico funcional examina principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización y la innovación. Objetivos del diagnóstico funcional. Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de comunicación y los diferentes canales de comunicación. Segundo, evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel personal, grupal, departamental e interdepartamental. Tercero, evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la organización, entidades públicas y privadas con las cuales exista interdependencia. Cuarto, evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comunicación organizacional. Métodos y técnicas.
Dentro de la perspectiva funcionalista, los métodos más usados son la entrevista, el cuestionario, el análisis de las redes de comunicación, la entrevista grupal, el análisis de experiencias críticas de comunicación y el análisis de difusión de mensaje. Las técnicas aplicables son entrevista. Esta técnica se complementa con el cuestionario y permite recoger información que puede ser investigada hasta sus mínimos detalles en una conversación personal con los miembros de una organización. Cuestionario. Recoge mayor cantidad de información de mayor cantidad de gente y de una manera más rápida y más económica que otros métodos, y facilita el análisis estadístico. Análisis de transmisión de mensaje. Consiste en un cuestionario especializado que descubre el proceso de difusión de un mensaje en la organización, desde su punto de origen hasta que logra alcanzar a los diferentes miembros de la misma. Este método revela el tiempo que toma la difusión de un mensaje, sus procesos comunicativos, quienes bloquean la comunicación, las redes de comunicación informal y la manera como se procesa la información. El análisis de experiencia crítica de comunicación sirve para conocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro de la organización y la efectividad o inefectividad de las mismas. Análisis de redes de comunicación. Analiza la estructura de la comunicación de una organización y su efectividad. Se evalúa quién se comunica con quién, qué grupos existen en la organización, qué miembros actúan como puente entre los grupos, los bloqueos que sufre la información, el contenido de la comunicación y la cantidad de información difundida. La entrevista grupal. Esta técnica selecciona un cierto número de miembros representativos de la organización para ser entrevistados como grupo. La entrevista se suele centrar en aspectos críticos de la comunicación organizacional. El diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad es descubrir los valores y principios básicos de una organización. El grado en que estos son conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia que guardan con el comportamiento organizacional. Objetivos desde la perspectiva interpretivista. Primero, evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y desarrollo de la cultura de una organización. Segundo, evaluar el contenido de las producciones comunicacionales y el significado que tiene para sus miembros, tales como conversaciones, ritos, mitos, filosofía y valores. Tercero, entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la perspectiva de los miembros de la organización. Primero, espirituales, ideología, filosofía, símbolos, mitos e historia. Segundo, conductuales, lenguaje, comportamiento no verbal, rituales y formas de interacción. Tercero, estructuras, políticas y procedimientos, normas, sistemas de estatus internos y estructura del poder. Y cuarto, materiales, tecnología, instalaciones, mobiliario y equipo. Métodos y técnicas. El proceso del diagnóstico cultural se apoya en ciertas herramientas. En cuanto a su aplicación, básicamente podemos hablar de dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Con el primero se busca la medición precisa de ciertas variables establecidas de antemano y su posterior comparación. Con el segundo, depende más de la agudeza de la preparación del investigador al analizar los datos. Técnicas cualitativas aplicables. Primero, observación. Segundo, entrevistas individuales. Tercero, análisis de documentos. Cuarto, discusión en grupos pequeños. 5. Dramatización. Y sexto, técnicas proyectivas. Observación. Para llevarla a cabo, el investigador puede optar por convertirse en un miembro más del grupo o bien observarlos desde afuera. En cualquier caso, el investigador debe ganarse la confianza de las personas que va a estudiar, lograr su aceptación y evitar en lo posible que su presencia interfiera o perturbe de algún modo las actividades cotidianas del grupo. Entrevistas individuales. Es muy importante que en las entrevistas se logre lo que se conoce como simpatía. Esto implica el establecimiento de un clima de confianza mutua, comprensión y afinidad emocional entre el entrevistador y el entrevistado. Análisis de documentos. El investigador reunirá una colección de documentos diversos que necesitan ser analizados ya que contienen la historia y características de la organización, que lo llevarán a inferir algunos aspectos importantes de la cultura de la misma. Discusión en grupos pequeños. Las discusiones en grupos pequeños son sesiones de grupo con una discusión dirigida.
Dramatización. Proporciona datos sobre la percepción que la gente tiene de ciertos papeles, relaciones y situaciones de trabajo. Técnicas de proyectivas. Consisten en presentar a un sujeto un material poco estructurado y con instrucciones sencillas, pedirle que lo organice a su manera. Técnicas aplicables, cuantitativas. Está la encuesta. La encuesta. La información recogida por medio de esta técnica puede emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa.